En el mundo digital, tanto las empresas o aquellas personas que se dedican a crear blogs para luego monetizar con AdSense tienen como objetivo principal alcanzar los primeros lugares en los buscadores. Para ello es necesario conocer ciertas técnicas de redacción que permitan escribir textos optimizados para que Google los tome en cuenta y puedan rankear. Sin embargo, cuando no se posee la experiencia, se tiende a crear textos sin tener una base o una palabra clave sobre la cual escribir. Esto hace que no sea tomado en cuenta y nuestro blog o nuestra web no logre posicionar. A pesar de que redactamos textos, escribimos a diario, pero si no tenemos un mínimo conocimiento o no se conocen herramientas que nos ayuden a identificar aquellas palabras de oportunidad para que podamos rankear en las SERPs. Para ello, voy a crear una serie de videos donde voy a explicar cómo es que lo hago yo para redactar textos a aquellas personas o empresas que contratan mis servicios como redactor. A lo largo del tiempo, he ido desarrollando esta forma como yo redacto mis textos. Para ello hago uso de herramientas gratuitas y actualmente solo una de pago. Son varias y cada una de ellas nos sirven para identificar palabras de oportunidad que se pueden añadir a la palabra clave principal que nuestro cliente nos ha enviado o sobre la cual vamos a trabajar si decides crear por tu propia cuenta los textos. Para ello, yo voy a utilizar en esta ocasión la palabra clave contenidos para SEO y la elegí por el tema que voy a tratar y porque también voy a desarrollar un texto en mi web sobre esa palabra clave. La primera o el primer paso que yo doy cuando me pasan la palabra clave es escribir la palabra principal en el buscador para darme cuenta quiénes son los primeros o cuáles son las webs que aparecen en primer lugar. Y como podemos ver, ya me han aparecido los resultados. Y en base a estos resultados es como yo extraigo la información para luego empezar a redactar. Es necesario que te enfoques en esto. Primero estudia los primeros lugares que aparecen al momento de ingresar la palabra clave. Luego de ello, los lees o los ves así rápidamente para luego tener una idea de qué cosas están haciendo y cuáles son aquellas oportunidades que puedes o qué cosas pueden mejorar de eso. En base a ello, también es necesario enriquecer los textos con palabras clave relacionadas o palabras clave LSI. Para ello también se utilizan algunas herramientas, no te debes de preocupar porque las que utilizo son gratuitas. Para empezar tenemos a Ubersuggest, que es una herramienta
que nos muestra resultados sobre una palabra clave específica que ingresemos en esta herramienta. Además, nos da palabras clave relacionadas y nos permite elegir por país. Yo en este momento voy a elegir en español de España. Y la palabra clave es contenidos para SEO. Yo realizo esta búsqueda para poder encontrar también los H2, H3 que puedo utilizar al momento de desarrollar el texto. Aunque también utilizo otra herramienta donde encuentro cuáles son los o cuál es la jerarquía de contenidos que está utilizando la competencia. VSUGES no me dio resultados para lo que estoy buscando. A veces es necesario escribir de diferentes formas para que nos pueda dar una idea. Como podemos darnos cuenta, yo había ingresado contenidos para SEO y no me dio ningún resultado. Al ingresar contenidos SEO, me ha dado algunos resultados que son interesantes que podemos utilizar en el desarrollo del contenido. Estas palabras las puedes utilizar como palabras clave relacionadas. De la misma manera son bastante efectivas porque a través de estas palabras clave puedes traer tráfico desde distintas palabras clave, lo que ya sumado todo o en conjunto pueden ser un buen volumen de búsqueda a la final. Las búsquedas por mes para la palabra clave, VSUGES nos está diciendo que son 90 búsquedas por mes. Acá nos da el volumen, la dificultad pagada y el costo por clic. Sin embargo, VSUGES falla un poco, podríamos decir que falla bastante en este tipo de información. Yo la utilizo nada más para obtener ideas, más no tomo en cuenta la información que da porque en muchas ocasiones es bastante errónea. Luego de haber encontrado las palabras clave relacionadas, yo lo que hago es abrir un archivo en Word y voy copiando aquellas palabras que me parecen interesantes, pero que vayan de acuerdo al tema que yo voy a desarrollar o que encajen con la palabra clave principal. El tema que quiero desarrollar en esta ocasión es contenidos para SEO. Entonces, redacción contenido SEO, marketing de contenido SEO, redactor de contenidos SEO. Y serían palabras que sí me funcionarían perfectamente. Podríamos tomar esta e irlas copiando. Cada una de las que nos parezcan interesantes las podemos copiar y pasarlas a nuestro archivo. Sin embargo, yo ya no voy a copiar porque anteriormente realicé ya mi keyword research sobre las palabras que yo voy a utilizar. Sin embargo, ahora lo hice de nuevo para que puedan darse cuenta cómo es que yo saco estas palabras. Puedes sacar todas las palabras que quieras de cada una de las herramientas que te voy a mostrar y luego depurar aquellas que creas que son más convenientes, aquellas que te van a servir más y que pueden aportar valor, porque esto es lo importante siempre, que el contenido aporte valor y dé la información que las personas están buscando. No es necesario que llenes
tu texto con palabras clave sin sentido. El desarrollo del contenido debe ser entendible para las personas. Recuerda que debes de escribir para una persona que está buscando información, no para los robots de Google para que te tomen en cuenta. Esta es una herramienta que yo uso. Luego uso también el planificador de palabras clave de Google, que la verdad que es muy útil porque nos permite conocer o nos da palabras que en otras herramientas quizá no encontraríamos, o puede ser al revés, que aquí no encontremos palabras que en otras herramientas sí encontraríamos. Sin embargo, yo la palabra clave que ingresé aquí es cómo redactar contenidos para SEO. Aquí tengo los resultados. Y como pueden darse cuenta que me están dando a mí me está dando los resultados con el volumen de búsqueda, el costo por clic y la competencia. Pero hace tiempo que en Google Planner quitaron, o el planificador de palabras clave de Google quitaron estas pestañas. Sin embargo, las puedes obtener instalando Keywords Everywhere, que es que permite obtener palabras clave relacionadas al momento de ingresar una palabra en el buscador. Supongamos yo ingresé Ubersuggest y aquí me tiró las palabras clave relacionadas. Esta extensión es efectiva y es bastante útil para encontrar palabras que en algunas veces podemos en una búsqueda rápida encontrar palabras, seleccionar las que queramos y llevarlas a nuestro texto. También es bastante útil porque en el planificador de Google nos da el volumen de búsquedas aproximado que pueda tener una palabra clave. Supongamos yo aquí tengo cómo aprender a escribir 1600 búsquedas, redacción de texto 5400, cómo redactar un texto 880. Entonces, yo ingresé una palabra clave, supongamos aquí puse cómo redactar contenidos para SEO. Y los resultados me han dado bastantes palabras que puedo utilizar a lo largo del texto o incluso los puedo utilizar como un H1, H2 o un H3. Contenido para una página web. Y de aquí tiras cientos de palabras clave. Por lo tanto, debes tomar tu tiempo para seleccionar aquellas que te puedan servir mejor. Yo voy a escribir sobre cómo redactar contenidos SEO. Entonces, esta palabra clave, redactor de contenidos, me va a ser útil. Los pasos para escribir un texto también. Técnicas para redactar puede ser muy útil también. La puedo tomar y ponerla en mi hoja de Word que he abierto anteriormente. Como pueden ver, ya tengo algunas palabras clave aquí que he seleccionado y que voy a utilizar en el desarrollo de mi contenido. Vamos analizando una a una, seleccionando las palabras que son de mayor interés y que nos pueden ayudar. Luego, esta otra herramienta que esta es útil para encontrar palabras clave LSI Keyword. Aquí te permite ingresar palabras clave, podríamos decir hasta 10 palabras, y luego, en base a las palabras que ingreses, la herramienta te busca palabras clave relacionadas.
Supongamos yo voy a poner contenido para SEO. Como pueden ver, no lo puse en una sola oración, sino que las separé. Luego le damos a generar LSI Keywords y nos dará los resultados. Esta herramienta la conocí gracias a José Ángel, que tiene un canal de YouTube para SEO muy bueno. O lo pueden buscar también en Facebook como los Super SEO. Es un grupo donde constantemente comparte información muy relevante. Y luego de haber ingresado las palabras, me tira palabras claves relacionadas. Supongamos aquí me ha dicho contenido de marketing que tiene 6,600 búsquedas, contenidos para aprender, contenidos que es. Y aquí sí es un poco trabajoso buscar las palabras clave porque a veces tira cientos y miles, como pueden ver aquí, me encontró 2,313. Entonces se tiene que hacer una búsqueda rápida de acuerdo a las palabras que encajen perfectamente con el tipo de texto que se va a redactar. Es bastante efectiva para buscar palabras clave relacionadas. Otro ejemplo, podríamos poner, voy a inventar alguna palabra clave aquí. Supongamos perros. Hay que esperar un momento para que procese la información y nos pueda dar las palabras clave que nos puedan servir. 10,000 palabras clave encontradas para perros. Como pueden ver, perros de raza, perros pitbull, perros de adopción, perros chihuahuas, perros de raza grande, perros cocker, perros guirec, perros ladrando, perros lobo, perros pastores alemanes. Y así, perros más grandes del mundo. Es una herramienta bastante efectiva para encontrar palabras long tail. Esta es otra herramienta. Ahora vamos a ver nuevamente otra que yo utilizo. Y es Answer Public. Antes esta herramienta era gratuita. Permitía elegir el país o región desde donde quería obtener uno de los resultados. Ahora solo permite elegir el idioma, pero es bastante efectivo. Como pueden ver, ya realicé una búsqueda. Entonces vamos a realizarla de nuevo, contenidos para SEO. Nos da información sobre aquellas preguntas que las personas hacen en el buscador. También es efectiva para encontrar palabras de long tail o de cola larga que se pueden utilizar. ¿Por qué contenidos para SEO? ¿Cuándo contenidos para SEO? O sea, relaciona estas, estas palabras con la palabra clave que le ingresamos. Sin embargo, aquí me ha tirado pocas porque no tiene muchas búsquedas esta palabra. Pero aquí dice contenidos optimizados para SEO. Ya como pueden ver, esta palabra clave ya es bastante, o sea, ya es long tail y la ha sacado en base a la palabra clave que hemos ingresado. Aquí están otras bastante interesantes. Escribir contenido para SEO. Supongamos que yo quiera usar esto en un H2 y le voy a poner cómo escribir contenido para SEO o cómo escribir contenidos optimizados para SEO. Como pueden ver, saca palabras
claves relacionadas de cola larga que se pueden utilizar ya sea como preguntas dentro del texto o como un H2 o un H3. Luego vamos, les voy a enseñar también las extensiones que yo utilizo para poder encontrarlo o recabar información sobre lo que están haciendo los primeros lugares. En el buscador sobre la palabra clave a la cual yo quiero redactar o quiero posicionar. Para ello, para hacer esto, deben de instalar la SEO Quick, que es una extensión para Google bastante útil. Y al inicio a mí me sirvió bastante porque era de aquí donde yo sacaba los H1, los H2, los H3, donde yo me daba cuenta sobre la densidad de palabras que la competencia estaba utilizando. Y sirve bastante porque en base a esa información se puede hacer un texto bastante optimizado. Luego de tener instalada la extensión SEO Quick, para ello solo es necesario que ingresen al buscador, pongan SEO Quick, le dan clic y les da la opción de instalar SEO Quick. La instalan, entonces luego de instalarla le dan clic derecho y aquí analizar la información de la página. Aquí encontramos información bastante útil porque encontramos el título, la metadescripción, los enlaces internos o los enlaces externos. Esto, esto último solo es útil para podríamos decir, para el dueño del blog, ya cuando quiera hacer una estrategia de link building. Si eres redactor o estás empezando con tu blog, con esta información es suficiente en la primera pestaña, en la información de la página. Ya luego tienes la densidad de palabras clave, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora nos vamos al diagnóstico. Es este apartado de la herramienta que para mí es más útil, porque soy redactor. Nos da información sobre la URL, incluso nos da consejos. Cuando una página web está cometiendo un error, nos lo marca aquí y es bastante útil porque nos permite mejorar ese error y ya es un punto a favor, o sea, tener menos errores, podríamos decir menos errores SEO que la competencia es un punto a favor para que se pueda sobrepasarlo en las SERPs. Luego están el canonical, los caracteres que utiliza en el título. Aquí lo está marcando con un check que está perfecto. La metadescripción, las palabras clave meta, los encabezados. Es en este apartado donde quiero que hagamos énfasis ahora. Esta información prácticamente para mí vale oro porque permite conocer cuáles son los H1, los H2, los H3 que la competencia está utilizando. Ahora, ¿cómo utilizar esto en tu texto? Lo puedes utilizar, si quieres lo puedes copiar, puede ser copiando o creando tu propia versión que diga prácticamente lo mismo, podríamos decir, pero en tus propias palabras sin copiar. O copiar lo que con pocas palabras no existe problema de, de plagio.
porque o sea, recuerda que tus textos los debes escribir, solo debes de buscar la información y tú debes desarrollar, no copiar un texto podríamos decirte un párrafo de 5 líneas en adelante, todo eso sí ya es plagio. Sin embargo, copiar los H1 o los H2 y los H3 puede servirte para lograr un mejor posicionamiento. Entonces, ¿cómo hacer SEO? ¿Cómo hacer contenidos para SEO? Es el H2. Vienes, ya lo copias. Supongamos este es el puesto, es el H1, es del puesto 1 de las SERPs, es el H2 que está utilizando, es un H2, luego vuelves, copias el siguiente o los que sean interesantes, porque este ejercicio lo debes de repetir en todos, yo lo repito en los primeros 5 puestos. De ahí saco la información, publicaciones, esto no es interesante, aquí está esto, si elige correctamente tu palabra clave. Te vienes, lo copias, esto ya es un H3. Tienes que dividir cuáles son los H1, los H2, los H3. Este ya es un H3. De aquí para abajo los siguientes ya tienen que ser un H3. Escribe para tu buyer persona. Esto ya está más enfocado a inbound marketing, que es también a lo que a mí más prácticamente lo que más me gusta. Escribe para empresas. Sé original, crea contenido de valor, escoge el tamaño ideal, utiliza links, deja tus textos escaneables. Puedes hacer eso. Luego de sacar la información en la pestaña de diagnóstico, nos vamos a densidad. Y este apartado lo utilizaba bastante yo antes. Luego de eso contraté, o sea, empecé a pagar o encontré una herramienta que me permite saber cuáles son las palabras clave relacionadas que utiliza más una página web y se llama Write. También el otro que cumple la misma función es Seolize, donde tienen un editor de texto y vas escribiendo y ellos mismos, la misma herramienta te va sugiriendo cuáles son las palabras clave que debes incluir o cuáles son las palabras clave que ya no incluyas porque estás sobreoptimizando y cuáles son las palabras que no estás utilizando. Bastante, ayuda bastante, sí, para poder redactar más fácil. En cambio, si no podríamos decir, contratar ese tipo de herramientas, puedes utilizar esta herramienta o este apartado de Seolize y buscar las palabras que ellos más utilizan. Como ves en el texto, contenidos en el texto está repetido 20 veces, SEO está repetido 22 veces, marketing 16 veces, una densidad de 1%, 2, 50%, 1%, y la prominencia. Aquí son palabras relacionadas o la densidad de una sola palabra que se utiliza en el texto. Acá puedes seleccionar si quieres de 2 contenidos para un contenido, palabra clave. Palabra clave se utiliza 6 veces, una densidad 0.75. Hacer contenidos se utiliza 5 veces y se encontró en el texto y en el H1. Bastante efectiva para mejorar los textos, de acuerdo a la información que se encuentre de la competencia. Luego buscas palabras clave
de 3 palabras, tu buyer persona, cómo hacer contenidos, se utiliza 4 veces, se encontró en un H1, marketing de contenidos. Estas palabras prácticamente casi todas, yo lo que hacía que casi todas las copiaba. Y supongamos, vienes y empiezas a copiar una a una. Marketing, vendas, blog, vienes, la copias. Lo único que en tu texto lo separas y pones ahí y colocas de título palabras clave relacionadas usadas con la competencia. Ya luego de hacer esto empiezas a copiar todas las palabras clave que encuentres acá y las pones en tu hoja de Word. Luego de eso ya, como te he dicho, al final tienes que depurar cuáles son las palabras que vas a utilizar. Y siempre trata de utilizar todas estas palabras que ha utilizado o sea, las que están utilizando en este post. Tienes que utilizarlas todas o la mayoría. Luego están las palabras clave de 4, marketing de cómo hacer hacer contenidos para SEO. La primera posición es buyer persona in. Aquí puedes ver también las veces que lo han repetido. Si repiten una palabra, trata de repetirla las mismas veces o un poco más, que eso es bueno. Da mayor densidad de palabras relacionadas. Y también ayuda para que Google interprete perfectamente sobre qué estás hablando. Para que no puedas, como decimos, no debas salirte del tema. Nos vamos al segundo resultado. Y cómo redactar contenidos para SEO. Luego, ya sabes, clic derecho en SEOlize y en SEOquake. Y nos da el título o la metadescripción, que aquí es excelente porque la podemos ver. Y luego mejorar, escribir una metadescripción más llamativa. Luego de eso nos vamos en diagnóstico, como es aquí sí nos ha dado un error. Entonces vienes, buscas el error, los encabezados. Entonces el error aquí es que no tiene, le ha marcado error porque él no tiene, cuando desarrollaron este texto no solamente existe un H1, no hay ningún H2, hay un H3, H4, H5. O sea que no existe una jerarquía de contenidos ordenada, porque al final es para eso que sirve eh, los H's, podríamos decir, para ordenar el contenido en base a la importancia que tienen las palabras o los títulos. Luego vienes, buscas, como siempre, las palabras de 2 palabras, las oraciones de 2 palabras para más redactar contenidos. 3, H1. Luego vienes a las palabras o las oraciones de 3 palabras. Buscas cuáles ya tienes, no las repites, selecciona las que no tienes y las utilizas. Luego vas con las oraciones de 4 palabras y las incluyes en tu texto, que será donde los tendrás que ir incluyendo luego. Estas palabras, las palabras clave relacionadas no son palabras. Sí puedes crear a través de estos un H2 o un H3, pero la mayoría de veces solo se utilizan para usarlas dentro del contenido.
Volviendo de nuevo, nos vamos a la siguiente. Cinco herramientas, no, esto ya no es para optimizar, estas son herramientas. Aquí 7 pasos para crear contenido para SEO. Supongamos que es este. Como siempre, clic derecho, información de la página, título, los 7 pasos para crear contenido para SEO efectivamente, conocer los 7 pasos y ya nos vamos a diagnóstico. Ya no me tomó. Algunas veces pasa esto que aunque des clic ya no te lleva a la otra pestaña, entonces debes de hacer regresar al artículo y luego de aquí tienes que ir bajando una por una y aquí nos vamos a diagnóstico, ya que aquí no nos dejó seleccionar. En diagnóstico, como siempre, la URL, el canonical, el título, la metadescripción, las imágenes. Aquí se puede aprovechar esto, que las imágenes de Vilma Núñez no tienen alt. También es necesario optimizar las imágenes para SEO. Y luego los encabezados. Como puedes ver, aquí están los H2, pie de página, busca en estilo, escribe acorde a tu buyer persona, el H3, escribir de acorde a tu buyer persona, sea original y creativo. Entonces todos estos H's los buscas, los copias y luego en base a todos los que encontraste seleccionas cuáles crees que pueden dar, o sea, de dónde puedes desarrollar mejor tu tema y que pueda dar bastante información a los usuarios. Entonces, de esta manera, como yo hago un keyword research, yo le llamo así, pero de la palabra clave para encontrar contenido relacionado y palabras clave relacionadas para enriquecer semánticamente al texto y tenga más probabilidades de rankear no solo para la palabra clave principal, sino que para las palabras claves relacionadas que yo busco. También puedes tomar las palabras claves relacionadas que el mismo Google o el mismo buscador te sugiere, como pueden ser estas. Estas se pueden colocar en un H2, un H3, que van perfectamente, porque recuerda que si Google te las está sugiriendo es porque hay personas que las buscan. Luego de eso, con Keyword Everywhere puedes encontrar palabras clave acá que te funcionan perfectamente. Y hasta el final también encuentras más palabras que puedes incluir en el texto y a la vez enriquecerlo. Ahora tengo instalada también una extensión que permite extraer palabras, pero ahora no me ha tirado, o sea, no me ha lanzado ningún resultado. A veces lanza resultados ahí relacionados, pero ahora no. No sé cuál es el error, pero en este apartado, donde estoy escribiendo ahora, me tira palabras clave relacionadas que puedo incluir en el texto, que también es efectivo. La ventaja de esto es que no, o sea, de realizar este tipo de keywords research, es que no existe la necesidad de caer en keyword stuffing, de repetir demasiadas veces la palabra clave. Eso que si haces eso, Google te penaliza y en vez de obtener buenos resultados, pues prácticamente te hunde. En cambio, con las palabras clave relacionadas, puedes incluir o palabras clave que que puedan decir lo mismo, pero digamos de distinta manera. Para eso sirve el Keyword Research que te he enseñado ahora. Si lo aplicas bien, puede servirte, puede ser muy útil para obtener buenos resultados.
Así que hasta acá vamos a dejar la primera parte. Perdona por lo extenso, pero quería ser bastante explícito. Y nos vemos en un próximo video donde voy a tratar de desarrollar el tema eh, con las palabras clave y para que te hagas una idea cómo redactar. No te digo que soy el más, o sea, un perfecto redactor, pero sí trato de hacer lo mejor para aquellas personas que contratan mis servicios. Así que nos vemos en un siguiente video.